Bueno, buenas tardes. Gracias a todos los presentes por estar aquí. Quiero empezar agradeciendo al comité organizador de estas jornadas y al comité científico el contar con la persona del profesor López Guerra, compañero de moderación de esta mesa, y conmigo. Él es cirujano general, también forma parte de la unidad de trasplante hepático y de cirugía hepatobiliar y pancreática de este complejo hospitalario, y yo soy internista del complejo hospitalario y jefe de estudio de formación sanitaria especializada. Quiero dar las gracias también a los ponentes que iremos presentando poco a poco, y sin más, por la hora que es, vamos a empezar a seguir la iniciativa de la mesa. La palabra iniciativa es el título de esta mesa. Nos gusta mucho porque vamos a partir de unas personas que están trabajando en el Servicio Extremeño de Salud y han tenido una inquietud, una iniciativa en investigar e innovar, que es lo que hoy nos trae aquí. Y doy la palabra, en este caso, al profesor López Guerra. Buenos días. Bueno, muchas gracias, Jorge, por tus palabras. Nos conocemos hace tiempo y nos llevamos muy bien. Tenemos muchas reuniones por los residentes de nuestro hospital. Bueno, voy a presentar al primer ponente de la mesa, Javier Casanova Barea, el compañero de trabajo, nos vemos habitualmente. Él se licenció en la Universidad de Zaragoza en Medicina, luego además es graduado en Derecho, yo no lo sabía, interesante. Se doctoró por la Universidad Complutense y luego hizo la especialidad de anestesiología y reanimación en el Hospital Gregorio Marañón, ¿vale? Después estuvo trabajando varios años allí, ya desde el 2021 trabaja con nosotros aquí en nuestro hospital. Aparte de eso, ha participado en varios proyectos de investigación, varios de ellos con beca FIS, tanto de investigador principal como investigador colaborador. Ha participado en ensayos clínicos, ha dirigido tesis doctorales, ha sido profesor en la Universidad Complutense. Ha diseñado un dispositivo, que es lo que nos va a presentar ahora después, de protector bucal. No voy a hacer ningún spoiler, ahora ya nos lo cuenta. Y a pesar de todo eso, todo lo que he contado, encima le echa horas aguantándonos a los cirujanos en quirófano. O sea, es una persona que hace su trabajo habitual y encima tiene ese germen de investigación que es importante y que no es lo habitual que nos encontremos en la práctica clínica del día a día. Entonces, bueno, le voy a dar la palabra para que nos presente el dispositivo y luego ya le haré unas preguntas sobre él. Bueno, buenos días. En primer lugar quería agradecer a INUVE y al doctor López por su invitación para estar aquí con ustedes. Y bueno, como él ha dicho, gracias al tiempo que compartimos juntos en quirófano, dispongo de mucho tiempo para poder pensar también en otras cosas en las largas jornadas quirúrgicas. Bien, pues como ha dicho el doctor, mi nombre es Javier Casanova, soy anestesiólogo aquí en el Complejo Hospitalario de Badajoz y junto con mi antiguo compañero Guillermo Rodríguez Bernal, que él continúa en el Gregorio Marañón, pues diseñamos un dispositivo que vengo a presentaros que le denominamos Safe Air, y es un dispositivo para su uso en anestesiología. Bien, en primer lugar, es de gran relevancia, hay mucha bibliografía al respecto, como este artículo del British Journal sobre las complicaciones y los fallos en el manejo de la vía aérea. Esto es lo más preocupante y lo que más nos inquieta a los anestesiólogos, y de hecho es la habilidad más importante que se le presupone a un anestesista, que es el manejo impecable de la vía aérea. Además, a ello se une que las comunidades científicas en anestesiología siempre dedican gran parte de su esfuerzo y su tiempo a darle vueltas a este manejo impecable de la vía aérea para disminuir tanto la frecuencia como la gravedad de las posibles complicaciones que pueden surgir en el manejo de la vía aérea.
que, como digo, pues las consecuencias pueden ser fatales. En este sentido, nosotros detectamos unas necesidades que había en este ámbito del manejo de la vía aérea que consideramos que o estaban sin cubrir o que se podrían mejorar en su cobertura, ¿no? En primer lugar, en el ámbito de las sedaciones, tan extendido para tantas pruebas diagnósticas, hemos detectado que la vía aérea no siempre permanece todo lo permeable que debería estar, ¿no? Al tiempo que no siempre están protegidas las partes blandas tanto de la boca, labios, encías, como la propia dentadura. Es muy frecuente que el paciente en decúbito supino tiene una caída por pérdida del tono muscular de la hipofaringe, la parte posterior de la lengua, y que puede colapsar la vía aérea, ¿no? En segundo lugar, otra necesidad que está sin cubrir, sin estar protegida del todo, es la protección durante la laringoscopia de las estructuras bucales, ¿no? En este sentido, la laringoscopia, como ya saben, es introducir una pala de acero en la boca con el paciente ya dormido para poder ver la glotis y a través de la glotis meter el tubo endotraqueal. Pues en esta laringoscopia que se mete esa pala de acero en la boca es muy frecuente que haya lesiones en los dientes, encías, y esa sigue sin estar cubierta esa necesidad. Y en tercer lugar, estuvimos dándole vueltas a la propia técnica de intubación. La técnica de intubación pues, ha permanecido inalterada desde su origen. Los pequeños avances que ha habido ha sido en introducir la fibrobroncoscopia como ayuda a la intubación en casos complejos y los laringoscopios con videocámara, pero lo que es la técnica de intubación permanece inalterada desde su origen. Entonces, con estas tres necesidades, nosotros pues desarrollamos un dispositivo y paso ahora a relatar cada una de estas necesidades que están sin cubrir. En cuanto a la obstrucción de la vía aérea, como ya hemos comentado, durante las sedaciones la vía aérea colapsa por la pérdida del tono de la hipofaringe y la lengua, como ven ahí en la imagen, y obstruye la vía aérea. Esto, como ya hemos dicho, es muy frecuente en pacientes incluso despiertos, pero sobre todo en las sedaciones, porque se pierde ese tono. Esto es más evidente y más florido todavía en pacientes pues, más obesos o con otras patologías pues, como narcolepsia o otro tipo de patologías. Esta obstrucción de la vía aérea se agrava especialmente cuando se realizan sedaciones para técnicas endoscópicas, tipo endoscopias digestivas, fibrobroncoscopias para ver el árbol bronquial o ecos transesofágicos. Todas estas técnicas, como ya saben, consisten en introducir material por la boca, con el paciente generalmente sedado, porque son muy incómodas, y entonces esta combinación de meter material por la boca unido a la sedación, pues la verdad es que conlleva bastantes problemas en cuanto a la ventilación. Como ya saben, durante una sedación el paciente permanece en ventilación espontánea, es el que mantiene la respiración por sí mismo, aunque está dormido. Pero esta se ve muy comprometida por lo que ya comentamos de la sedación y de la introducción de material por la boca. Por tanto, cabe plantearse, ¿son las endoscopias totalmente seguras? Pues sí, pero con condicionantes. En toda la bibliografía que hemos estado rastreando, más o menos la incidencia de eventos fatales en las endoscopias permanece bastante constante, en torno a 10 de cada 100.000 procedimientos que desembocan en la muerte. Esto es una estadística muy grosera que obviamente está muy sesgada por las características de cada paciente, ¿no? Pero bueno, es un riesgo que no es nada desdeñable en una endoscopia. Nadie va a hacerse una endoscopia y piensa que vaya a fallecer. Mucho más frecuente durante las endoscopias son pequeños periodos de hipoxemia. Aproximadamente en el 70% de las pruebas hay pequeños periodos de hipoxemia, que generalmente si hay anestesiólogo en la sala, pues a eso nos dedicamos, a evitar que eso suceda o a minimizar el impacto de estas hipoxemias. No siempre, por las diversas economías de los sistemas de salud, hay anestesiólogos en las salas de endoscopias, pero eso es otro tema. Entonces,
¿Por qué suceden estas hipoxemias? Pues por la obstrucción como ya hemos comentado, de la vía aérea durante la sedación. Esto hace además que los procedimientos sean más prolongados porque al producirse la obstrucción de la vía aérea el paciente se desatura y hay que sacar el material y remontar al paciente, ¿no? Remontarlo un poquito y volver a seguir con la prueba. Esto hace que la prueba sea más prolongada, haya más secreciones, dificultad para introducir el material a través de la boca. Cuando hacemos endoscopias ya sabemos que lo más normal es que el resultado sea totalmente favorable y normal, pero luego hay un elenco de posibilidades de menor a mayor gravedad, como ya hemos comentado, que pueden acabar incluso en la muerte, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, se hacen unas 7 millones de endoscopias digestivas al año y manteniendo esa incidencia que comentábamos anteriormente, la prevalencia de muertes durante endoscopias en Estados Unidos al año es de 770. Como ya decimos, esto es una estadística muy grosera, que no es lo mismo un paciente hospitalizado, anciano, con otras patologías, pero bueno, no deja de ser un procedimiento que puede finalizar con el fallecimiento del paciente. Por tanto, los dispositivos actuales que se utilizan durante las endoscopias son estos que pueden ver en la imagen, en los que están directamente diseñados y orientados al exclusivo protección del material médico, para que el paciente no muerda y no dañe la fibra óptica de los instrumentos. Este propio dispositivo que se utiliza, el mordedor clásico, además al introducirlo, en muchas ocasiones empuja un poquito la lengua para atrás, se amontona, digamos, la lengua con el material al introducirlo, provoca, por supuesto, obstrucción de la vía aérea y en muchas ocasiones, pues, heridas asociadas en la cavidad bucal. Además, a través de él, como ya pueden ver, no hay una luz de trabajo, un canal de trabajo grande por el que podamos intubar a través de él. Habría que quitarlo e intubar. Bien, nuestro dispositivo, estos son los primeros diseños que hicimos. Se trata de un dispositivo que protege y envuelve a toda la dentadura, encía y labio, tanto superior como inferior, y luego con el paciente dormido se puede introducir un depresor lingual a su través con una lengüeta que tiene para que haga de depresor lingual y evite la obstrucción de la vía aérea. Además tiene un sistema de pestañas que mantiene la boca del paciente abierto. Estos fueron los primeros diseños. Posteriormente a ello solicitamos bastantes becas, proyectos, con un resultado que al final conseguimos un proyecto, financiación y pudimos ya por fin conseguir un prototipo real, ¿vale? Aquí les presento en la derecha, la imagen de la derecha sería nuestro primer dispositivo, que luego se ha ido mejorando, pero bueno, las ventajas competitivas son evidentes al compararlo con el mordedor habitual. Un canal de trabajo mucho más grande, sistema de pestañas que mantiene la boca del paciente abierta, lo cual además nos han comentado muchos cirujanos maxilofaciales que ellos lo ven también muy útil para tratar patología de la articulación temporomandibular, porque permite hacer rehabilitación de la articulación temporomandibular. Pero eso es otro uso que nos ha venido después sobrevenido. Entonces, como comentamos, bueno, las ventajas, una luz mucho mayor, protege también, sigue protegiendo al material médico, eso no hay que perderlo de vista, y protege mucho mejor las estructuras de la lengua, la boca, al tener una luz de trabajo más grande, ¿no? Hace los procedimientos más sencillos, gracias a eso se pueden incluso hacer más procedimientos a nivel de gestión y facilita la intubación. Ya con el paciente dormido, en la imagen de la izquierda es una residente que se prestó a hacer así pruebas, con ella despierta, y en la imagen de la derecha ya es un paciente sedado al que le hemos metido ya el depresor lingual, como ven en la imagen, ese depresor que se ve en la izquierda, en la derecha está ya metido dentro de la cavidad bucal del paciente y tiene la lengua totalmente sostenida y ese paciente está en ventilación espontánea con una buena respiración y a través de esa luz se puede meter pues lo que quieran, o sea, cualquier instrumento médico, el laringoscopio, lo que sea. Y este sería, digamos, la primera necesidad que nosotros detectamos de la obstrucción de la vía aérea y que nuestro dispositivo lo cubre. En segundo lugar, la segunda cosa que queríamos mejorar era la protección durante las maniobras de laringoscopia. Como ya hemos dicho, al realizar las laringoscopias es muy frecuente que haya lesiones en la encía, en el labio
y sobre todo en la dentadura. Hasta el 15% de las laringoscopias tienen pequeñas lesiones en la dentadura. Es verdad que la mayoría de ellas son mínimas, son apenas imperceptibles, pero sí que hay pequeños daños en el esmalte y pequeñas laceraciones. En algunos casos, cada vez menos frecuente, porque también los anestesiólogos cada vez están mejor entrenados, hay caída de piezas dentales, máxime si estas están en mal estado, con lo que conlleva de reclamaciones, implantes y todo esto de sobrecarga para los seguros del sistema de salud. Entonces, bueno, al año, pues con un 15% de lesiones, hay unas 50 lesiones dentales en el mundo. Ya les digo que la mayoría muy leves. Bien, en este sentido, a continuación están viendo una laringoscopia normal, hecha por un residente, en un paciente normal, joven, que no entraña ninguna dificultad. Y ven cómo el laringo está totalmente pegando en el labio superior y en los dientes incisivos superiores. En el vídeo de la derecha pueden ver con nuestro dispositivo como la luz de trabajo es mucho más grande. Otro residente en un paciente mucho más complicado, con el cuello más obeso, tiene buena apertura de la boca, puede apoyar el laringoscopio porque no está dañando ningún diente ni ninguna estructura, y hace una laringoscopia en un paciente más complicado, bueno, sin dañar ninguna estructura. Como ven, el de la izquierda, ves que roza todo, el laringoscopio está rozando la dentadura y el labio, y en el otro. Y entonces esto es la segunda necesidad que nuestro dispositivo, pues incluso con los primeros prototipos hemos conseguido que sean útil y factible, vamos, que es viable. En tercer lugar, nos planteábamos, bueno, la técnica de intubación permanece inalterada, el laringoscopio, desde su origen a finales del siglo XIX. El laringoscopio, como pueden ver, en la imagen de la izquierda y la derecha, es lo mismo, es que no ha evolucionado en 130 años, todo ha evolucionado, toda la industria, la tecnología, y el laringoscopio permanece inalterado. Ya les digo que la única innovación que ha habido es ponerle aparte una videocámara y hacer un videolaringoscopio, pero lo que es la forma y la técnica de intubación permanece inalterada. Y en este sentido, pues bueno, proponemos una forma revolucionaria que a continuación les voy a mostrar. En cuanto a la intubación, nos parece muy relevante el tema. Hay una incidencia de 1 de cada 2000 intubaciones con anestesia general que son fallidas. Esto no quiere decir que sea fallida, que el paciente fallezca, sino que siempre hay un plan B. Se puede despertar al paciente, se puede intubar con fibrobroncoscopio, pero bueno, no deja de ser una molestia y un problema. En la obstetricia, por ejemplo, la vía aérea de las embarazadas es más complicada, por la obesidad, por el edema de los tejidos que tienen. Suelen ser emergencias. Cuando se hace una anestesia general en una embarazada para el parto, es una cesárea emergente y siempre es más complicado, tienen menos reserva respiratoria y se desaturan más rápido. Entonces, el fallo en la intubación en obstetricia es 1 de cada 300, y esto sí que ya tiene unas consecuencias más dramáticas, generalmente o para la madre, para el feto o para ambos. Y luego en medicina prehospitalaria, UCI y emergencias, todavía la incidencia de fallo en la intubación es mayor. En muchas ocasiones es personal menos experimentado para intubar, porque no intuba todos los días, y sobre todo en prehospitalaria las condiciones para intubar son siempre pues malas, en el suelo, en malas condiciones, el paciente está parado. Entonces, bueno, la tasa de fallos es mayor. Entonces, con nuestro dispositivo, mediante un depresor lingual modificado, hemos diseñado esta técnica de intubación que mediante un sistema de palanca muy sencillito, hacemos palanca. No he podido traer el prototipo, pero hace un sistema de palanca y es muy intuitivo y muy sencillo. Lo hemos validado, esto no lo hemos validado todavía en pacientes, no hemos tenido el permiso para hacerlo, pero lo hemos validado en los maniquís que se utilizan para RCP y para cursos, y funciona espectacular. Entonces, bueno, es un sistema de palanca sencillo, intuitivo, que cualquier persona, incluso no entrenada, podría visualizar la glotis y a través de intubar. Y ya para concluir, pues bueno, las ventajas de nuestro dispositivo frente al material actualmente que se utiliza, cubre, digamos, las 3 necesidades que nos habíamos planteado, tanto mantener la vía aérea abierta, proteger la laringoscopia y una nueva técnica de intubación. Y todo esto hace, pues bueno, una manera más segura, rápida, sencilla, más económica,
que permite, bueno, pues disminuir, por supuesto, la morbimortalidad, tener menos complicaciones y ya a nivel de gestión, pues todo esto facilitar realizar más procedimientos y disminuir el coste al final para el sistema sanitario. Es un prototipo desechable que, bueno, que tiene un bajo coste. Y nada, pues muchas gracias por su atención. Gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. Si queréis, hacemos todas las preguntas al final y damos paso a la siguiente ponencia. Pues la siguiente ponencia nos la va a dar en diferido, grabada, José María Martínez Sánchez, que es epidemiólogo de la Universidad de Extremadura, pero que por motivos de agenda y laborales pues se encuentra actualmente en Barcelona. No le hago presentación, puesto que él en el mismo vídeo que nos ha mandado hace su presentación. Os diré que es un lujo contar con una persona que se ha formado en el pregrado aquí en la Universidad de Extremadura, emigró durante mucho tiempo y ha retornado a nuestra comunidad pues para dar todos esos conocimientos. Por tanto, a la ayuda que tenemos de gestión del ordenador, pediría por favor la conexión. Hola a todos, espero que estéis bien. En primer lugar, me gustaría agradecer al profesor Adrián Llerena la amable invitación para presentar en las jornadas de networking, la tercera jornada de networking del Instituto Universitario de Investigación Biosanitaria de Extremadura, INUBE, las iniciativas de investigación e innovación del Grupo de Evaluación de Determinantes de la Salud y Política Sanitaria, al cual lidero. Desafortunadamente no podré estar con vosotros en esta jornada porque me coincide en la agenda con unos compromisos previos que tenía por unos proyectos de investigación en Barcelona, lo cual estaré de manera virtual. Para aquellos que no me conozcan, mi nombre es José María Martínez Sánchez, soy epidemiólogo, me formé en Extremadura en la formación de grado, pero después de haber realizado una beca de investigación de 5 años en la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Extremadura, de la Consejería de Sanidad y Consumo, emigré a Cataluña, donde realicé durante casi 20 años mi formación predoctoral y postdoctoral. Allí me formé en la Universidad Pompeu Fabra, donde hice el máster de Salud Pública de esta universidad, y posteriormente hice el doctorado de medicina preventiva, salud pública y epidemiología en la Universidad de Barcelona. Todo ello compaginado con una labor profesional como epidemiólogo en el Instituto Catalán de Oncología. Posteriormente ya me fui a la Universidad Internacional de Cataluña como profesor titular y después catedrático, donde generé mi grupo de investigación ya hace casi 15 años. En este tiempo también me he formado en la Harvard School of Public Health, donde he realizado varias estancias, en total de casi 2 años, y en la Northeastern University. Y también he realizado estancias de investigación en el Mario Negri Institute, tanto predoctoral como postdoctoral. Y también he sido profesor de la Universidad Europea de Madrid. Actualmente llevo ya 3 años, he vuelto a mi tierra, donde estoy trabajando en la Universidad de Extremadura como profesor y donde he continuado con mi grupo de investigación. Mi grupo de investigación que lo creé en Cataluña. Es un grupo multidisciplinar donde aglutinamos personal sanitario, personal metodólogo, personal epidemiólogo, donde tratamos de conocer e investigar los determinantes de la salud y las políticas para reducir el impacto de las enfermedades non-communicable disease en la población, las enfermedades no transmisibles. Este grupo lleva más de 15 años. Este grupo se inició en Cataluña, donde fue reconocido por la Generalitat de Cataluña como grupo emergente y posteriormente como grupo consolidado, pero desde hace 4 años, desde que estoy en Extremadura, este grupo ha continuado, ha seguido creciendo y ha sido reconocido con profesionales del Servicio Extremeño de Salud, tanto como la Universidad de Extremadura, como grupo SEPTI. Actualmente este grupo está formado por investigadores, como he comentado, tanto del Servicio Extremeño de Salud como de la universidad, y con colaboradores de otras instituciones. El grupo hemos formado más de 15 doctores en estos 15 años de andanza que tenemos, y tenemos más de 120 artículos científicos publicados en revistas interesadas en Web of Science. Aparte, hemos sido IPs de más de 20 proyectos nacionales, regionales e internacionales. Pero no solo nos dedicamos a la investigación de nuestras líneas propias, sino también ayudamos a compañeros más clínicos, a compañeros de servicios sanitarios, de instituciones sanitarias como hospitales, así como de sociedades científicas, a conseguir sus objetivos de investigación, ya sea un artículo científico, tesis o proyectos de investigación. Por eso, desde nuestro grupo hemos creado el programa de Research Mentoring para ayudar a los profesionales sanitarios a conseguir sus objetivos en investigación, tanto a nivel personal como a nivel de la institución. ¿Y a qué nos dedicamos nuestro grupo de investigación?
Me gusta mucho esta frase, como otras que tiene Albert Einstein, que dice que una persona inteligente resuelve un problema, una persona sabia que hace lo evita. Esta frase se la enseño a mis alumnos de medicina cuando doy clase en segundo o en quinto, cuando doy clase de metodología de investigación o cuando doy clase de salud pública, para decir qué han estado viendo durante toda su carrera. Han estado viendo la enfermedad, cómo tratar la enfermedad. Y realmente lo que a mí me gusta decir es que en nuestro grupo nos encargamos de que la gente no enferme, de intentar evitar la enfermedad. Entonces, ¿de qué? De hacer prevención primaria. Entonces es lo que voy a comentar, algunos de los aspectos, una de las líneas de investigación que tenemos abierta en el grupo. ¿Qué línea de investigación tenemos abierta? Principalmente control del tabaquismo, con muchas variantes, nuevos retos de control del tabaquismo, cáncer de pulmón en mujeres, que es lo que voy a explicar ahora a continuación. También tenemos salud laboral y un problema incipiente y que nos preocupa especialmente en el grupo, que es un nuevo determinante de la salud, que es el uso de pantallas, especialmente la de los teléfonos móviles en población infantil. ¿Qué os voy a explicar en esta charla? Pues voy a explicar los resultados de dos tesis de dos compañeros, ya son postdocs del grupo, que realizaron la tesis en el grupo. La tesis de Juan Carlos Martín Sánchez y la tesis de Adrián González Marrón. Y es estrategias de salud pública para reducir el cáncer la mortalidad de cáncer de pulmón entre las mujeres. Para ello, lo primero que tenemos que ver, que saber, es que, como bien todos sabemos, el 90% de los cánceres de pulmón es debido a un factor de riesgo, al tabaco. Es decir, si quitásemos el tabaco de la faz de la Tierra, reduciríamos el 90% de los cánceres de pulmón. Hay otros factores, como puede ser el radón, como puede ser el asbesto, como puede ser componentes genéticos, incluso la exposición pasiva al tabaco, porque lo podemos considerar tabaco, que son riesgos del cáncer de pulmón, pero el 90%, la fracción atribuible poblacional, porcentaje atribuible poblacional, es del 90%. ¿Qué hicimos en este trabajo? Pues intentar entender el gap que hay, el delay que hay entre las dos curvas, entre el consumo de tabaco y el que aparezca el cáncer de pulmón. Para ello, en este artículo publicado en Cancer Epidemiology, utilizamos los datos del Instituto Nacional de Estadística de mortalidad y utilizamos también los datos de la Encuesta Nacional de Salud, de las diferentes encuestas que hay en España sobre diferentes hábitos de vida relacionados con la salud que hay en la población. Entre ellos está el consumo de tabaco y afortunadamente también teníamos el momento cuando iniciaron a fumar. Entonces pudimos reconstruir una cohorte de personas a partir de las diferentes encuestas de salud para poder representarla. Entonces, ¿qué teníamos? Pues aquí teníamos la curva reconstruida de la prevalencia, aquí tenemos también la curva de la prevalencia para hombres y aquí tendríamos para las mujeres. Ya podéis ver, lo cual ya se ha descrito anteriormente, las diferentes etapas de la epidemia del tabaquismo, que los hombres comienzan antes que fumar que las mujeres. Y aquí tenemos la curva de mortalidad. Tenemos los hombres que va bajando y tenemos las mujeres que va subiendo. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una correlación cruzada para intentar predecir a partir de las encuestas del consumo y intentar estimar el gap que hay, el delay que hay entre el consumo de tabaco. ¿Qué delay tenemos? Pues tenemos que un delay de unos 32 años para mortalidad cruda y para la mortalidad ajustada de 32 para las mujeres y para los 33 y 29 de hombres. Y observamos con datos bastante antiguos que íbamos a encontrar nuestro máximo de la curva de la mortalidad a partir del modelo que hemos generado en el 2026, es decir, el año que viene, no en el 2025. Este trabajo se publicó antes de la pandemia y nosotros predecimos con estos datos que en el 2026 en las mujeres la tasa cruda pues tendrían ese máximo. Previamente, ¿qué habíamos hecho? A partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística de mortalidad, del registro de mortalidad, y a partir de los datos del padrón y de los censos, calculamos las tasas y vimos una diferencia, un patrón diferente entre la tendencia del cáncer entre la tendencia de la mortalidad por cáncer de pulmón entre hombres y mujeres. ¿Qué podíamos observar? Podíamos observar que en las diferentes tasas, tanto la cruda como la truncada como la ajustada por grupo de edad,
en los hombres ya se empezaba a ver un descenso, mientras que en las mujeres encontrábamos un aumento. Aunque las tasas en términos relativos son diferentes, estamos viendo tasas mucho más grandes en hombres, como podéis ver aquí, en comparación con las mujeres, pero vemos una tendencia a partir de un modelo de joint point, de cambio de tendencia de donde puede aumentar en las mujeres. Por otro lado, intentamos predecir, intentamos proyectar a partir de métodos bayesianos la prevalencia de consumo de tabaco en la población española. ¿Y qué observábamos? Pues podíamos observar que había un descenso en las edades jóvenes del consumo de tabaco en hombres y en mujeres. Sin embargo, había un cruce, había una tendencia diferente en las mujeres en los grupos de edad de 40 a 64 años. Es decir, esta corte de mujeres continuaba fumando, y lo cual es un hecho que nos preocupaba por el tema de la relación que tiene el cáncer de pulmón con el consumo de tabaco. Todo esto, pues pensamos, vamos a comparar en mujeres qué pasa con el cáncer de pulmón en mujeres comparado con otro cáncer que la población está muy sensibilizada, especialmente las mujeres, que es el cáncer de mama. ¿Y qué observamos en el cáncer de mama? Pues hemos observado a partir del tratamiento que se ha hecho de la prevención secundaria y de la prevención primaria, hemos visto que el cáncer de mama en mujeres ha ido descendiendo. Pero en contraposición estamos viendo que el cáncer de pulmón está aumentando. Aquí también, con modelos bayesianos, predecimos que para el 2020, son datos antiguos, este trabajo es bastante antiguo, parecía que las curvas se iban a cruzar, observando un ratio de la mortalidad por cáncer de pulmón respecto a la de mama superior en la edad de 55 a 64 años. Podríamos pensar que Spain is different, como decía aquel eslogan de los años 70. Para ello nos planteamos realizar este mismo estudio en 52 países de todo el mundo, con compañeros del Mario Negri, con compañeros de un instituto de investigación de salud pública de Oporto. Con estos datos, ¿qué observábamos? Vamos a intentar comparar el cambio del cáncer de pulmón con respecto al cáncer de mama, solo en mujeres. Aquí observamos cuáles países, dependiendo del continente donde estaban, aumentaba el cáncer de pulmón o disminuía el cáncer de pulmón, aumentaba el cáncer de mama o disminuía el cáncer de mama. ¿Qué observamos con estas proyecciones? Estas proyecciones observábamos que tanto United States como el Reino Unido habían ya encontrado que la tasa estandarizada por grupo de edad, quitado el efecto de la distribución por edad, ya superaba el cáncer de pulmón al cáncer de mama. Es una cosa que ya veíamos. Y por otro lado, veíamos que en el 2030 ya se preveía que en ciertos países europeos, donde se incluía España, se superaría la mortalidad por cáncer de pulmón a la mortalidad por cáncer de mama. También se podría observar aquí que vemos en ciertos países asiáticos como Hong Kong o la República de Corea o Japón, que había un incremento en la mortalidad del cáncer de mama. Esto lo achacábamos a un cambio en la dieta, especialmente en la ingesta de alcohol, que se asocia particularmente con el cáncer de mama. ¿Y qué ha pasado? El año pasado, ya con datos del instituto este año, en junio de este año, con datos del 2024, ya se ha observado que en las mujeres el cáncer de pulmón ha superado al cáncer de mama. Es decir, nuestras predicciones han sido realidad. ¿Qué hemos hecho mal? Habremos hecho algo mal. Quiero recordar que aunque hemos hecho algo mal, y ahora mostraré las soluciones que hemos estado planteando y yo creo que deberemos remarcar para seguir, para intentar revertir esta tendencia, que tenemos un margen de maniobra. Porque, como bien sabéis, aún se sigue fumando, la prevalencia es alta y además estamos en nuestra región, Extremadura, donde la prevalencia de consumo de tabaco aún es elevada, especialmente también entre las mujeres.
Este señor es Albert Hoffman, que es el responsable del Departamento de Epidemiología de la Harvard School of Public Health, donde tuve el gusto de estar con ellos durante año y pico, donde en una de sus presentaciones decía que primero tendríamos que tener la big picture, el diagnóstico, después tenemos las causas, la etiología, para finalmente hacer la acción, un pensamiento hipocrático de la epidemiología. Ya he enseñado una big picture del tema del problema de salud. ¿Qué podemos hacer? Pues según nos comentaba Geoffrey Ross, pues tenemos varias opciones. Podemos tener una opción de alto riesgo, una opción de encontrar a aquellas personas que tengan alto riesgo de la enfermedad para darle un mejor tratamiento, lo cual veremos y seguro que sabéis que existen. O podemos hacer una prevención poblacional, que es el cambio de distribución del factor de riesgo, que sería una estrategia más de medicina preventiva de salud o de salud pública, atacando al factor de riesgo, el principal factor de riesgo del cáncer de pulmón, que es en este caso el tabaco. Los ensayos clínicos que hay hasta ahora, los principales ensayos clínicos que hay sobre el cribado de cáncer de pulmón, que no deja de ser muy polémico, es el NLST, que se realiza en Estados Unidos, y el Nelson, que se realiza en Bélgica y en Holanda. Estos ensayos clínicos han mostrado un beneficio a nivel general de reducción de la mortalidad por cáncer de pulmón y por otras causas. Hay que recordar que el consumo de tabaco es también multifactorial de otras causas, como cardiovasculares, como respiratorias, la mortalidad global. Y además los criterios de alto riesgo se basan en el consumo de tabaco previo, es decir, paquetes años que se ha fumado durante una temporada. Dependiendo de si es Nelson o NLST, tiene diferentes puntos de corte. Además, no solo se centra en los fumadores, también se centra en los exfumadores. De hecho, hay un posicionamiento de ciertas recomendaciones del cribado. ¿Qué estaríamos haciendo con esta parte? Pues identificar a aquellas personas que tienen alto riesgo, hacer un cribado para poder dar un tratamiento. Prevención secundaria para hacer después tratamiento. Tendríamos que encontrar esa población. En este estudio, ¿qué hicimos? Nosotros, este estudio publicado en Cancer Epidemiology, identificamos con estos criterios, a partir de los eurobarómetros, cuánta población europea estaba, según los criterios de NLST y Nelson, de riesgo de cáncer de pulmón. Tendríamos 17 millones de ciudadanos europeos y 34 millones de ciudadanos europeos. Tenemos aquí lo que pasaría en las mujeres. Ya tendríamos un punto de identificación para poder hacer esta potencial posible estrategia. Pero es que además tenemos, estos son datos de la Encuesta Nacional de Salud, donde vemos la participación, en este caso de las mujeres, porque la presentación está en cáncer de pulmón en mujeres, de la participación en diferentes cribados. Las mujeres, más del 80% participan en el cribado de cáncer de mama. En el cribado de cáncer de colon la participación es mucho menor, y después tenemos el cáncer de cervix. Podemos hacer una estrategia de teachable moment, de aprovechar ese cribado para hacer las preguntas de NLST y Nelson para poder identificar a esas mujeres de alto riesgo con una estrategia, ya no solo de tratamiento, sino también que sea de prevención primaria de deshabituación del tabaco. Aquí podemos ver que tenemos un 21% de todas las mujeres, el 21% de todas las mujeres. Estamos hablando que en España sería casi 250.000 de las mujeres tienen un alto riesgo. De aquellas mujeres que participan en un cribado de cáncer tanto de mama, de colon o de cervix en España, tienen un riesgo alto según los criterios NLST o Nelson. Concretamente, nosotros también estudiamos en un estudio cross-sectional study cuántas mujeres que participan en el cribado poblacional de cáncer de mama en el área de Hospitalet de Llobregat, cuántas estaban a este riesgo. ¿Qué observamos? Que según NLST y Nelson, tenemos 2 de cada 10 están a un riesgo alto. En el ST, que es más restrictivo que en el Nelson. En el Nelson serían 4 de cada 10 y las fumadoras serían 2 de cada 10. ¿Qué tenemos? Pues tenemos aquí una identificación de un grupo poblacional donde podemos hacer una prevención primaria, ayudarles a dejar de fumar, dar ese consejo mínimo. Sí que es cierto que en el cáncer de pulmón, perdón, el cáncer de mama, el cribado se hace en mujeres ya mayores, que el beneficio puede ser reducido con el tema del tiempo que llevan fumando. Pero aún así se puede reducir ese impacto que estamos viendo en ese sorpaso de la mortalidad del cáncer de pulmón
que está sobrepasando al del cáncer, el cáncer de mama. Por otro lado, en este trabajo publicado en la revista Environmental Research, analizamos cómo se correlaciona a nivel ecológico y también a nivel individual, qué relación hay entre las medidas de control del tabaquismo implementadas en los diferentes países de la Unión Europea con la prevalencia de alto riesgo de los dos criterios que he comentado anteriormente, de alto riesgo de cáncer de pulmón tanto en Nelson como en el LST. Para ello utilizamos también los datos del Eurobarómetro, utilizamos también el Tobacco Control Scale. El Tobacco Control Scale es una medida que mide de 0 a 100 cuánto implementan cada país estas medidas más costo efectivas propuestas por el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuáles son estas medidas? Aumento de precios, espacios libres de humo, no solo en el interior, también en el exterior, información al consumidor, empaquetado genérico, también ayuda al consumidor para dejar de fumar. ¿Y qué observamos? Pues observamos que estas medidas de prevención primaria, de salud pública, se asocian con una reducción de la prevalencia de un alto riesgo según estos dos criterios mostrados en los ensayos clínicos para el cribado de cáncer de pulmón. Esto se ve también con los diferentes cuartiles de la medida de control del tabaquismo. También lo hemos podido ver en una cohorte de una muestra de 1.245 personas de la población general de la ciudad de Barcelona, donde teníamos una muestra biológica, donde analizamos la cotinina, que es el principal metabolito de la nicotina, que salvo ausencia de otras exposiciones es específica del tabaco, este biomarcador. ¿Qué hemos visto? Pues podéis ver que la figura roja son datos de antes de las dos leyes, son datos del 2004 y estas son datos del 2013-14. Observamos que un aumento de niveles bajos de cotinina, incluso el punto de corte que diferencia el fumador del no fumador ha disminuido casi a la mitad. El punto de corte de la concentración de cotinina que diferencia entre fumador o no fumador. Esto está muy asociado a lo que Geoffrey Rose explicó en su libro sobre la estrategia de la medicina preventiva para reducir las enfermedades, porque cambiando la distribución poblacional. Este trabajo no solo lo hemos realizado en nuestro grupo, en estas dos tesis que os he puesto anteriormente y otros miembros del grupo que también trabajaron en ellos, sino también ha sido colaboración con otros compañeros de instituciones tanto nacionales como internacionales, sin el cual no podríamos haber hecho estos trabajos. Por último, me gustaría destacar una investigación que estamos llevando a cabo que nos preocupa especialmente, que es para nosotros un nuevo determinante de la salud, que es el uso de pantallas en población pediátrica. Este uso de pantalla, que es un tema realmente reciente, especialmente la del teléfono móvil, no solo televisión, que estaríamos hablando de televisión o consola o computadora del siglo pasado, sino estamos hablando del teléfono móvil. Este teléfono móvil nos preocupa especialmente. Por ello hemos creado un laboratorio, el Kenco Lab, el Centro de Estudio del Uso Saludable en Pantalla, para ayudar a la población a tener mejores hábitos de este uso, porque es un determinante de otros factores de riesgo clásicos, tanto sedentarismo como dieta, como también problemas mentales y sociales. Para ello, actualmente tenemos varios proyectos de investigación nacional e internacional para llevar a cabo estos estudios y además tenemos ya 6 personas realizando la tesis doctoral en este trabajo, en este tema, de las cuales ya un par de ellas se han depositado y algunas se ha leído y otras pues están en marcha. Acabo ya mi presentación. Lamento no poder estar allí con vosotros, poder estar en el coffee break para poder charlar y intercambiar algunas impresiones. Aquí tenéis mi correo electrónico por si deseáis contactar conmigo para cualquier tema de este trabajo o de lo otro que estamos realizando en el grupo. Muchas gracias y nos vemos pronto. Le damos las gracias en virtual a José María Martínez Sánchez. No se le ha podido avisar del tiempo porque estábamos en diferido. Bueno, yo voy a dar la palabra ahora a una persona a la que admiro. Es una persona con la que trabajo muy estrechamente, a la cual le agradezco que haya aceptado formar parte de esta mesa para contarnos sus iniciativas y sus inquietudes. Él es Antonio Pereira González y la presentación que hago es que tuvo la valentía de hacer y terminar una licenciatura de farmacia por la Universidad de Sevilla en el 2012.
iniciar su proyecto de doctorado y doctorarse en Ciencias Químicas en el 2018 y a la vez empezar medicina en el 2015 y acabarlo en el 2020, pero no queda la cosa ahí, se forma como investigador principal, tiene una estancia formativa en la Universidad de North Carolina en Estados Unidos, publica hasta ahora 15 comunicaciones a congresos, revistas y 4 revistas indexadas, y encima pues tengo la suerte de tenerlo como médico interno residente desde el año 2022. Agradezco que haya suspendido su quirófano de hoy para venir a contarnos esas inquietudes que a mí vino como jefe de estudio un día a contármelas y yo lo remití al INUVEP. Así que te cedo la palabra y gracias por estar aquí, Antonio. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero de todo, agradecer que hayáis contado conmigo en esta jornada de investigación y muchas gracias por la presentación. El cariño es mucho, doctor Romero. Y nada, bueno, para mí es un orgullo estar en esta mesa con doctores como el doctor Casanova o el doctor Martínez Sánchez. También tengo que decirle al doctor Casanova que me ha metido un poquito de miedo con eso de la endoscopia. Tengo endoscopia el mes que viene y esas 11 muertes de cada 100.000. Vamos, si quieres puedes probar el dispositivo conmigo, encantado. Y nada, bueno, fuera de broma, yo soy un residente, ¿vale? Pero con mucha inquietud con la investigación. Entonces, cuando me plantearon esta presentación, yo lo quería estructurar en 2 apartados. Primero, contar un poco mi propia experiencia y qué pienso yo de la investigación ahora mismo, y después proponer ese proyecto de investigación que yo tengo en la cabeza para realizar en un futuro. Bueno, como ha dicho el doctor Romero, yo en 2007 comencé la licenciatura en farmacia, y además de pasármelo muy bien en Sevilla, pues comencé la labor investigadora, ¿vale? Fui alumno interno del Departamento de Microbiología y cuando yo acabé la carrera yo sabía que me quería dedicar a la investigación. Entonces solicité una beca FPI de formación de personal investigador y me la concedieron y comencé pues mi tesis doctoral, mi proyecto de investigación en el CSIC, en un instituto ya en Sevilla de recursos naturales y agrobiología de Sevilla. Y tuve la suerte de tener este grupo, un grupo puntero y pionero a nivel mundial en cuanto al tratamiento de materiales lignocelulósicos para obtener bioetanol. Nosotros cogíamos la madera, le hacíamos una serie de procesos con hongos y obteníamos el bioetanol, ¿vale? Entonces, durante esta estancia también, o sea, durante esta beca FPI, tuve la suerte de formarme durante 6 meses en Carolina del Norte con un profesor que es una eminencia allí, el doctor Orlando Rojas, y ya es cuando me empecé a dar cuenta de que la investigación en otros sitios era diferente a de España, ¿vale? Hablando de salarios, hablando de materiales de laboratorio, hablando de financiación en proyectos de investigación y sobre todo hablando también del reconocimiento de los investigadores en otros sitios, ¿vale? Una vez que yo vuelvo de Estados Unidos, me planteé un poquito mi vida. ¿Por qué? Porque yo estaba muy ilusionado con esta investigación, pero me faltaba algo. Yo desde pequeño quise un poquito centrarme en ayudar a los demás y por eso, con 25 años, pues volví a la mochila y volví a la facultad de medicina. Lo hice en Oviedo, ¿vale? Pero cuando ya entré en la facultad, vi una cosa diferente entre farmacia y medicina. Vi que allí, o sea, cuando yo iba a los departamentos no había alumnos internos. Cuando yo iba a los servicios a preguntar por investigación no pensaban en un estudiante con ese proyecto investigador. Entonces, bueno, en cierto modo por esa parte me desilusioné un poquito al principio, ¿vale? Durante tercero de medicina conseguí defender la tesis doctoral, ya que había realizado la labor investigadora previamente. Y nada, fue uno de los días más felices de mi vida. Y ya solo en la cara de mi padre lo podía ver, que de mi familia también. Entonces, ¿de dónde me viene? Yo creo que a muchas personas la pasión por investigar le viene de alguien, ¿no? A mí me viene desde pequeño de mi padre. Mi padre es una persona que desde pequeño yo lo he visto investigar con una ilusión tremenda, ¿vale? Entonces, para mí es una persona del que tengo mucho que aprender y que yo idealizo muchas cosas, y una de ellas es la investigación. Y cómo me lo ha transmitido a mí desde pequeño. Otra persona de donde me viene la pasión es mi jefa, ¿vale? Mi jefa del Instituto de Recursos Naturales, Ana Gutiérrez, que ayer tuve el privilegio de hablar con ella
y me dijo que la han nombrado académica de la Real Academia de Ciencias de Sevilla y que para mí es también un orgullo, la verdad. Y la tercera es la intención de ayudar a los demás. Entonces, bueno, mucho o poco, yo creo que sobre todo poco, y encima viendo las presentaciones del doctor Casanova y el doctor Martín Sánchez, poco que he aportado yo por ahora a la investigación, pues hice la tesis doctoral con 4 artículos en Q1 como investigador principal. También es verdad que di conferencias en algunas sesiones internacionales. Y durante mi residencia, pues, ¿qué he hecho? Pues he podido hacer comunicaciones a nivel nacional, tanto en el Congreso Nacional de Dermatología como el Congreso Nacional de Residentes. He aportado algunos pósteres y algunos artículos, y más que todavía tengo por publicar. Entonces, cuando me dijeron a mí que tenía que dar una charla, lo primero que puse en Google fue investigación y España. Y estas son las noticias que me salieron, ¿vale? Desde falta de estabilidad, desde que es difícil conseguir un puesto estable, desde la fuga de talento, que casi un 80% de españoles cree que el gobierno debe invertir más. Yo estoy muy de acuerdo con esto. Entonces, la pregunta mía fue, ¿por qué investigar hoy en día? Yo creo que hoy en día la investigación es una vocación. ¿Por qué? Si nos vamos a las ciencias básicas, ya sean biológicos, o sea, biología, química, física, matemáticas, yo creo que la investigación no está remunerada como debería. Y además, en muchos casos, no en todos, no tenemos los medios necesarios para investigar como nosotros querríamos. En cambio, la medicina, pues la investigación no está nada remunerada y lo que tenemos que hacer es coger tiempo extra, quitarle tiempo a nuestra familia o amigos para investigar. Este es el modelo como yo entiendo la medicina, ¿vale? La medicina yo la entiendo como un taburete. 3 patas, asistencia, docencia, investigación, y que tienen que estar en un equilibrio. No quiero decir que durante toda tu carrera tengas que tener ese equilibrio, sino que al final de tu trayectoria decir, he tenido un equilibrio entre las 3 cosas. Yo fui a una charla de investigación que dio un profesor de Harvard cuando yo estaba en Oviedo y me pareció súper interesante el modelo que tienen allí. Ellos, cuando acaban la residencia, comienzan un 80% de asistencia, 10% de docencia, 10% de investigación. Y esto va cambiando a lo largo de su vida, y cuando eres senior, tú tienes un 20% de asistencia, un 40% de docencia y un 40% de investigación. Y esto es lo que yo defiendo y yo creo que sería muy bueno, que es la transmisión del conocimiento una vez que lo tenemos. En cambio, yo creo que en nuestro sistema ahora mismo se basa principalmente en la asistencia. Si tenemos residentes, pues podemos dedicarle un poquito a la docencia y la investigación queda relegada a un último plano. ¿Y qué pasa, en mi opinión? Que con este sistema nos caemos. Vi un artículo también muy interesante de decir que por qué los médicos ya no ganan los Nobel de Medicina. Vemos aquí que en el año entre el 900 y el 910, el 80% de los Nobel eran médicos de medicina, mientras que ahora apenas llega un 20%. ¿Por qué? Yo he puesto aquí algunas hipótesis, pero esto puede generar un tema de debate. Yo creo en la medicina como una ciencia asistencial en la que nosotros nos tenemos que hacer preguntas para que lo respondan al final las ciencias básicas, como la biología, química, física, matemática, bioquímica, etc. Falta de vocación científica entre los estudiantes de medicina, y yo también pondría entre residentes, porque no sé si aquí hay muchos residentes, pero bueno, por lo menos los contactos que yo tengo no les atrae mucho la investigación. Los planes de estudio de las carreras, por ejemplo, en medicina, la asignatura de investigación están siempre en los primeros cursos, mientras que yo en farmacia, en cuarto y en quinto de carrera, tenía asignaturas de investigación, y que es cuando más sabemos de la especialidad. Falta de médicos y de medios, añadiré también. Y después podemos discutir muchas cosas más. Esto es una opinión personal, ¿vale? La investigación durante la residencia desde mi punto de vista. ¿Qué tiene que hacer un residente? Yo creo que un residente debe iniciar la investigación, sabiendo que lo fundamental es formarse, coger un libro bueno y estudiar de arriba abajo, y ver muchísimos pacientes, ¿vale? Esas son las dos cosas fundamentales para mí de la residencia, pero que debe iniciarse en esta investigación. Cuando nosotros entramos a la residencia estamos muy verdes, ¿vale? Yo, por ejemplo, en dermatología, pues tenemos 1000 campos en lo que investigar, ya sea infecciosa, autoinmune, neoplasias, todo. Entonces, necesitamos un maestro o guía durante esta primera etapa o un servicio con proyectos de investigación. Yo sé que hoy en día los proyectos de investigación cada vez están más difíciles y cada vez se lo están llevando más los hospitales grandes. Y es una pena porque yo creo que en un futuro
puede ser que en los hospitales pequeños, yo hablo en mi caso de Huelva, que es el que más conozco la situación, pues acaben relegados solo a una labor asistencial. Y después ilusión. Ilusión tanto del residente como del maestro o el adjunto para transmitirle la investigación al residente y saber que vamos a dedicar horas extras. ¿Y qué opino que se debe hacer? Leer artículos, cientos de artículos, para saber qué grupos de investigación, cuáles son las líneas de investigación, para saber redactar un artículo y saber aplicar ese método científico. Participar en congresos, comunicaciones orales o póster, publicar, si es por factor de impacto mejor, y entre interrogaciones la tesis doctoral. ¿Qué opino yo de la tesis doctoral durante la residencia? Yo opino que no se debe hacer durante la residencia, porque lo principal es la formación y la asistencia, como he dicho antes. Pero sí se pueden sentar las bases para hacer una tesis doctoral en un futuro. Entonces, para mí, la investigación en medicina, lo que tenemos que hacer nosotros como médicos es hacernos preguntas como clínicos para que las ciencias básicas nos las respondan. Y esta es la pregunta que yo me hice. Yo estaba en consulta y en 2 días consecutivos vinieron 2 pacientes. Uno con, bueno, el índice de Breslow es el grado de invasión del melanoma, ¿vale? Y nos da el estadiaje del melanoma. Entonces, nos vino un paciente que tenía una invasión de 1,1 milímetros de Breslow, ¿vale? Que eso es un estadio 1B, ¿vale? Y llegó con adenopatías en las axilas y con una metástasis cerebral. Y al día siguiente nos vimos un paciente con un melanoma con un índice de Breslow de 5,2 y estaba limpio por dentro. Entonces, claro, ahí es cuando me dio que pensar, hablé también con el doctor Peral y me dijo que, y estuvimos buscando, que eso a día de hoy no se sabe el por qué. Entonces, pues lo que yo hice es plantear un proyecto de investigación que, bueno, que no se ha podido dar durante mi año de residencia, pero bueno, espero y estoy seguro que se dará en los próximos años como juntos. Y es la búsqueda de biomarcadores metabolómicos para el diagnóstico precoz y sobre todo para el pronóstico. Y después explicaré por qué sobre todo. Para el pronóstico. Entonces, como he dicho antes, la predicción del melanoma nos basamos en el índice de Breslow, ¿vale? Que es la capacidad de infiltración que tiene ese melanoma en la piel. Y depende de eso, pues tenemos un TNM, o sea, sobre todo la invasión es para el T, para el tamaño, y estadiamos el melanoma. Lo primero es ver qué pasa con el melanoma en el mundo ahora mismo, ¿no? Pues hay un estudio de la Universidad de Sevilla que es muy interesante, ¿vale? Y me paro aquí para decir que, bueno, es que este estudio se desmontaría si, después de lo que nos ha dicho el doctor Martínez Sánchez, el cáncer de pulmón en mujeres no sube, ¿vale? Y vemos también que el cáncer de pulmón en mujeres sube y el de mama se estabiliza, como ha dicho en la presentación del doctor Martínez Sánchez. Y en cuanto al melanoma, ¿qué pasa? Pues tanto en hombres como en mujeres va a subir. Y eso lo estamos viendo a día de hoy en las consultas, estamos diagnosticando más melanoma que nunca. En cuanto a la supervivencia, gracias a Dios, casi todos los cogemos en estadios precoces. Por lo tanto, por eso he dicho antes que los biomarcadores, sobre todo, quiero que se basen en el pronóstico, porque ahora mismo está casi completado ese diagnóstico precoz del melanoma. Pero si el melanoma se coge en estadio 4, el pronóstico es muy, muy malo para el paciente, ¿vale? Entonces, ¿en qué se basa esta investigación? Pues se basa en las ciencias ómicas, ¿vale? Las ciencias ómicas son los que estudian los procesos, o sea, cambian con los procesos que ocurren en el organismo, desde el estudio de genes, el ARN, las proteínas y los metabolitos. Y la metabolómica es de esta ciencia la que se relaciona con el fenotipo. Y el objetivo es obtener, a partir de esa metabolómica, un biomarcador. Es un indicador de un proceso biológico. Los biomarcadores cambian con infecciones, con tumores, con enfermedades, etc. Entonces, ¿qué tiene que tener un biomarcador? Pues que tenga buenos valores predictivos, alta sensibilidad y especificidad, que la prueba no sea cruenta. Es decir, nosotros vamos a intentar obtener muestras de sangre y orina, ¿vale? Que son pruebas no invasivas. Que sea reproducible y que sea coste efectivo. En cuanto al objetivo, bueno, es lo que he comentado más o menos. Y esta sería la línea temporal del proceso. Lo primero que tenemos que hacer es hacernos la pregunta y después establecer unas cortes o unos grupos sobre los cuales trabajar. Después, lo que haremos es estudiar las muestras en esos pacientes para ver si hay una diferencia en cuanto a los metabolitos entre pacientes sanos y pacientes con melanoma. El siguiente paso sería ver cuáles son los metabolitos
y ver la sensibilidad y especificidad de esos metabolitos. Y el último paso sería la validación de este proceso a través de otros pacientes, subiendo a la N del proyecto. Bueno, pues esta es la cohorte que yo imaginaba, 50 controles sanos, 50 con melanoma, y hacemos una extracción de muestras cada año durante 5 años. Y esas muestras se van a estudiar mediante espectrometría de masas. Esto es una imagen de la investigación de mi padre. Él lo hace sobre cáncer de pulmón, ¿vale? Entonces, esto es una espectrometría de masa en el que vemos todos los entes biológicos de cada persona. Y lo que vemos es que en el grupo de control y en el grupo de casos con neoplasia de pulmón, vemos diferentes metabolitos. Una vez que sabemos que hay diferentes metabolitos, se extrapola esto mediante una estadística multivariante a una gráfica que se llama gráfica PLSD, ¿vale? En el que cada punto es el perfil metabolómico general de un paciente. Y es lo que llamamos el fingerprint, la huella dactilar de ese paciente. Y vemos claramente cómo los controles, o sea, los controles sanos y los casos con neoplasia están muy diferenciados. Esta misma gráfica se hace sobre todos los metabolitos de la muestra. Y vamos a seleccionar los que están más extrapolados porque son los que nos indicarán mayor diferencia. Y a estos se le aplica la sensibilidad y la especificidad mediante curvas ROC. Eso es un proyecto es el proyecto que yo creo que es un proyecto muy interesante y ya el siguiente paso, pues en futuros estudios, pues sería tanto la validación de la muestra como hacer muestras previas a la cirugía, post-cirugía, para ver si ese perfil metabolómico, esa huella dactilar cambia, etcétera. Y nada, pues dudas y miedos tengo muchas, pero también mucha ilusión por este estudio. Yo creo que es un estudio muy útil, como cosas difíciles, pues definir ese grupo control, cuándo realizar las analíticas, centralizar el análisis que ya el Hospital Virgen de Rocío se ha ofrecido, y nada, y si podía realizar alguna aportación, pues la verdad. Muchas gracias, Antonio, y enhorabuena porque has resumido las inquietudes de un farmacéutico, de un médico, de un residente, las dificultades que se encuentran en el camino. También has respondido a una pregunta que te iba a hacer, que era si era el momento ideal la residencia para leer la tesis doctoral o iniciarte la investigación. Y yo, por mi parte, felicitarte y abrir un turno de palabra por si alguien quiere a los ponentes presentes hacerle alguna cuestión. ¿Alguna pregunta? Felicito a la mesa, la verdad, las exposiciones y toda la experiencia que habéis transmitido y demás, pero tenía una pregunta para el doctor Casanova. Sí. Le felicito por la capacidad inventiva e innovadora que tiene, pero ¿ha protegido la invención? ¿La ha protegido? Y también hablar un poquito de la validación de tecnologías, porque creo que es fundamental el proceso de validación que ha dicho, no, todavía no tenemos esto testado en humanos, y esos son procesos que siempre dificultan que estas tecnologías no nos lleguen finalmente a la asistencia, ¿no? Sí, pues efectivamente, en cuanto a la protección, sí que tenemos la patente del diseño del dispositivo. Lo que no tenemos completamente protegido todavía, está como modelo de utilidad, pero no protegido en la oficina de patentes, es el tercer uso, el de la novedosa técnica de intubación. Eso todavía no está protegido, estamos en vías de los primeros papeleos. Y en cuanto a la validación, lo que es el uso 1, el de mantener la vía aérea permeable durante las endoscopias, está totalmente validado. Lo hemos hecho en pacientes, en casos control, hemos hecho un ensayo clínico con poquitos pacientes, pero lo que nos permitió el comité ético y del Gregorio Marañón en este caso. Y el uso 2 también, el de proteger durante la laringoscopia. El que no hemos usado todavía en humanos es el uso 3, sí en maniquís, y estamos pendientes de la nueva técnica de intubación, de protegerlo y de validarlo en humanos. Que es verdad que los maniquís son muy rígidos y muy duros, y si funciona el maniquí en un humano normal va a funcionar con total seguridad.
casos complejos, pues habrá que ver. Posiblemente creemos que también, pero habrá que verlo. Y en el tema de lo que ya tiene protegido, aunque sea con un modelo de utilidad, ¿habéis trabajado lo que es la transferencia a la industria? Esa es la parte que nos está costando más. Estamos buscando partners que de alguna manera se interesen para poder fabricarlo y comercializarlo. Estamos ahí aplicando a diferentes Caixa Impulse o diferentes modos de financiación para que todo eso sea más fácil, pero estamos ahora en la fase, pues eso, de acudir a la industria, a diferentes casas comerciales que utilizan dispositivos desechables o de vía aérea para mostrarles el producto y bueno, ya hemos tenido ya alguna reunión, pero bueno, estamos en ello. Y vais vosotros solos, ¿no? De momento vamos solos, nos acompaña, en este caso nos acompañaban del Instituto de Investigación de Gregorio Marañón. Ahí, que tendrá un responsable de transferencia y os ayudará en toda también la gestión. También nos han facilitado contactos y bueno, estamos en esa fase. Vale, sí, muchas gracias. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Yo le quería preguntar a Javier una cosa. Simplemente, desde el momento que uno tiene esa idea hasta que llega esa idea a lo que nos has presentado, ¿qué es lo más difícil? Es decir, ¿cuáles son los pasos más complicados que has encontrado en el desarrollo de una idea o como la que se le ocurrió a Antonio para llegar luego a presentarnos esto? Sí, efectivamente. En nuestro caso, lo más difícil, teníamos la idea, teníamos incluso el diseño ese que nos realizó mi hermana, que es arquitecta, ese diseño del dispositivo, esos primeros gráficos, pero no había manera de conseguir un prototipo. Un prototipo es muy caro y no había manera de conseguirlo o lo pagas de tu bolsillo, no había manera. Entonces pasaron bastantes años hasta que por fin conseguimos una beca FIPSE, en este caso, que era de 30.000 euros, que fue íntegra para hacer el prototipo. Contratar a una empresa y hacer el prototipo. Ya con el prototipo ya sí que luego sale todo ya más rodado. Ya puedes hacer el ensayo clínico, te hacen más prototipos, lo evolucionamos incluso porque los primeros eran más toscos y rudimentarios y tal, y luego ya lo fuimos mejorando, pero es necesaria la financiación. Entonces pasan muchos años hasta que consigues la financiación. Es complicado. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta para Antonio, más que una pregunta, una reflexión. Ya nos has hecho un resumen de las dificultades que los que estamos en la clínica tenemos a la hora de ejecutar nuestras inquietudes investigadoras, pero esto es un foro que está hecho fundamentalmente para intentar hacer sinergias. En el tiempo que tú llevas con tu experiencia, porque tú no eres un residente al uso, vienes ya con una madurez, no eres el típico residente que empieza con 25 años, ¿cuál ha sido tu principal dificultad? Porque sé de primera mano lo árido que es este camino y cómo lo has tenido hasta poder sembrar lo que estás empezando a sembrar. ¿Cuál para ti sería el principal punto en el que la administración, la universidad o institutos de investigación podrían ayudar a los clínicos para que se abriesen esos caminos para poder ejecutar esas inquietudes? Bueno, gracias por la pregunta, doctor. Vamos a ver. Yo, cuando planteé el proyecto al doctor Llerena, me dijo que me apoyaba en todo lo que hiciese falta en Fundesalud aquí también. Lo que yo creo que a mí me ha faltado, en cierto modo, pero lo entiendo perfectamente en mi caso, es ese maestro, esa guía en el servicio. Yo entiendo, somos 4 dermatólogos para todo el área de salud de Badajoz. Es inabarcable lo que nosotros tenemos. Entonces, con 4 adjuntos es muy difícil dedicarle también tiempo a investigación. ¿Por qué? Porque tenemos una familia, tenemos unos amigos que tenemos que conservar también. Entonces, yo he tenido el apoyo, la verdad, y lo agradezco. He tenido reuniones con Fundesalud, con el doctor Llerena, he tenido muchas reuniones también. En el Virgen de Rocío me apoyaron, también me lo dijeron, y el Hospital Quirón Salud se ofreció. Pero ahora mismo, durante estos años de residencia, he tenido la limitación de que no he tenido ese maestro que se una a mí a intentar investigar, porque, como he dicho, yo creo que los residentes tenemos pocos conocimientos, pero muchas ganas durante la residencia. Entonces, yo creo que necesito una persona con conocimientos que me guíe un poquito en ese. Pero totalmente justificado, porque es que no podemos abarcar más en el servicio ahora mismo. Vamos, que yo
mis adjuntos los quiero con locura y no tengo nada que decirle, la verdad. Hombre, ese es el debate de la carrera profesional. Tú has puesto ahí un esquema buenísimo. Lo que vamos cumpliendo edad y venimos de la asistencia, nos gustaría tener un poquito menos de asistencia y un poquito más de liberación para compartir conocimiento o iniciar líneas de investigación. Pero eso ya no está ni en mi mano como jefe de estudio ni en ninguno de los que estamos aquí, pero sí tenemos que transmitirlo. ¿Alguna pregunta para alguno de los ponentes? ¿Alguna reflexión? Pues si es así, son las 2:15, nos hemos atenido al tiempo porque hemos empezado 7 minutos tarde. Creo que es el momento de reponer glucosa y gracias a todos por vuestra asistencia, por estar aquí a las 2 de la tarde y a los